Bueno, y ahora sí, saludamos al doctor Pablo Cosiner. Pablo, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Andrés, por invitarme. Un gusto Hacíamos referencia a analizar un año de gobierno en una suerte, podríamos decir, de bisagra, porque el advenimiento, digamos, de Milei, que es un outsider de la política, es parte de una oferta electoral. Yo dije que era muy triste para la Argentina porque parte de la misma decadencia de estos 40 años, que al final la democracia, si tenemos que verla en los números, hay 50% de pobres, cuando en la década del 70 hubo 6%, entonces eso nos tiene que interpelar por lo menos de alguna manera. Hay un video de Oppenheimer. Andrés Oppenheimer es un periodista y escritor argentino que residió muchos años en los Estados Unidos, tiene muchísimos libros escritos respecto de su análisis de cómo él ve la Argentina y la política internacional, pero creo que nos puede servir como disparador para ver cómo entre los gobiernos neoliberales, él dice de derecha, y los gobiernos populistas se han ido sucediendo y estamos, parece, en un lugar que no tiene salida. Por favor, señor director. A mí no es solo el haber robado a cuatro manos, es el haber desperdiciado la mayor bonanza económica de la historia de este país. Esos 10 años con la soja 600, con el petróleo a 150, esa era la oportunidad para despegar el país, para crear las bases de un país que sea una potencia mundial. Y en lugar de eso, no solo no mejoraron la educación, no mejoraron la infraestructura, y se robaron todo, sino que dejaron al país peor que antes. Entonces, para mí, lo más triste de todo es el engaño, el haberle hecho creer a la gente que el haber regalado dinero, que es en suma lo que hicieron, regalando subsidios, gracias a la suba de las materias primas, era un nuevo modelo económico y hacerles creer a la gente que eso era sustentable. Y ese es el drama de la Argentina, que es la historia de siempre, es una película que yo por lo menos a mi edad he visto muchas veces. Suben las materias primas, suben los gobiernos populistas. Regalan, 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 regalan. Dejan de subir las materias primas, viene la crisis, ganan los gobiernos responsables. Y tienen que hacer el ajuste. Entonces la gente dice, pero con nosotros estábamos mejor. Y por supuesto que estaba mejor, porque el país estaba viviendo de un fenómeno internacional coyuntural que existió en ese momento. Y ese gobierno populista, en lugar de invertir en educación, en crear las bases de un crecimiento sustentable, dilapidó, robó y dejó el país en peores condiciones que antes. Entonces, hasta que la gente no entienda eso, Argentina no va a salir y va a seguir siendo, mira, ojalá que esto sirva para que de una vez por todas la gente entienda, y algunos no lo van a entender porque vivieron de arriba y les vendieron el cuento de que eso era sustentable, de que eso podía seguir, pero yo espero, como argentino, como alguien que quiere a la Argentina, que la gente, por lo menos que estaba en el medio, que estaba indecisa, entienda que el tema no es solo el robo, el tema es el engaño. Bueno, Oppenheimer hace un análisis, es más extenso, yo pensé que lo habían editado, respecto de estos 40 años de democracia. Él hace un poco la comparación y dice, en definitiva, digamos, los gobiernos que dice el populista, pero que tienen a lo mejor oportunidades, porque la soja creció, por lo que sea, se ocupan a lo mejor de hacer un sistema basado más en el subsidio que en la inversión. Y a mí me viene a cuento esto, porque el otro día lo escuché a Val Medina, ¿te acordás? El hijo de Fernando. Sí, Juan Manuel. Es Juan Manuel. Y me llamó la atención, Juan Manuel decía, al final nosotros, decía él, los peronistas nunca nos animamos a hacer las reformas que había que hacer. Me sorprendió. Entonces yo quería un poco tu análisis, Pablo, respecto de por qué aquellos que nos formamos en el humanismo cristiano, que tenemos una idea del mundo de la vida, de la dignidad de la persona, cómo entendemos el trabajo, el rol del Estado, ¿no? y de las responsabilidades que tienen que tener los políticos, da la sensación que nunca encontramos representación. Mira, varias cosas. Primero, ¿por qué la Argentina va de banquinazo en banquinazo y utiliza tanta energía
en esta cuestión de definir populismo o gobiernos de derecha, en ese banquinazo, Sí, sí. porque a diferencia de algunos países vecinos, como Uruguay o Chile, no hemos podido acordar una matriz de puntos básicos de coincidencia que se respeten en estos 40 años de democracia y que cada gobierno, sea de centro izquierda o de centro derecha que venga, o de izquierda o de derecha, respete y dé sus particularidades en algunas cuestiones, de su propia identidad. En Uruguay, lo viste esta última elección, no se utiliza esa energía para descalificar al otro, el que es neoliberal al populista y el populista al neoliberal. Sí. Son fuerzas políticas que confrontan pero se respetan y los cambios de gobierno no son turbulentos. No alteran el orden, digamos. Chile, pero... más allá de las características económicas, Chile ha pasado de gobierno de derecha a izquierda, ni siquiera de centro derecha o centro izquierda. Piñera y Bachelet, ¿no? Y ahora Boric, ahora Boric es comunista. Es un emergente de la izquierda. De la izquierda, sí. Pero hay cuestiones estructurales de Chile y de Uruguay, y aún de Brasil, que es más complicado ese sistema, que se respetan, ¿no? Entonces... Te diría que hasta Bolivia con Arce, que fue el ministro de Economía de Evo Morales. Pero vos, a cualquier inversor capitalista que le pidas va a decidir invertir en Bolivia, porque las reglas de juego son claras desde lo económico y no dan los tumbazos que dan otros países. O sea, y Bolivia se financia con el Fondo Monetario. Es increíble. Entonces, ¿no? Pero, si vos me decís, yendo al fondo, la cuestión está muy piola, el planteo tuyo, es que la Argentina en estos 40 años ha sido incapaz de acordar entre las distintas fuerzas políticas su identidad económica y social, y a partir de allí, cada gobierno que venga, decir, bueno, che, en la independencia del Banco Central no la toco, es la que me garantiza la estabilidad. El tema del endeudamiento, una política de Estado que se maneja así, con participación del Congreso. El tema del equilibrio fiscal también es una cuestión, cosa que después no tengas que el que venga a ajustar diga hay que ajustar acá y por ese ajuste pagan justo por pecadores. Entonces, me parece que ese es el problema de estos 40 años de democracia. Y después, que también es un tema mirarse hacia adentro como sociedad, seguimos esperando los grandes líderes mesiánicos. Eso me decía un amigo, esperamos líderes mesiánicos. Y por ahí lo que necesita la Argentina, yo sin temor a equivocarme digo que los dos, y esto por ahí es la primera vez que lo hablo, pero creo que es tiempo de empezar también a plantear algunas cuestiones, los dos dirigentes ideales para la etapa argentina que venía, uno de cada identidad política, era Schiaretti y Rodríguez Larreta, los dos quedaron afuera. Hombres con experiencia de gestión, hombres de centro y con capacidad de... Quedaron afuera. Y después el balotaje obligó a decidir entre Massa, que hizo un esfuerzo sobrehumano para tratarse de distinguir del gobierno del cual era parte, y Milei, que termina absorbiendo a PRO y a Cambiemos en una posición mucho más extrema. Entonces, también como sociedad tenemos que mirarnos hacia adentro y decir qué es lo que estamos eligiendo, y si no nos estamos equivocando en los procesos que elegimos, que van de banquina a banquina, ¿viste? Y me parece muy oportuna esa discusión, ¿no? Recién lo nombraste a Schiaretti, y fíjate que cuando Schiaretti, digamos, en las PASO, saca 7 puntos. Cuando va a la general duplica los puntos. Porque decir, la gente lo empezó a descubrir. Y la gente empezó a descubrir un mensaje. Y era un mensaje que no tenía justamente matrices extremas. Era un hombre que tenía un discurso, ¿no?, que era muy apropiado, yo creo, para lo que es la Argentina. Pero vos fíjate, ¿cuándo duplica? Después del debate que empiezan a aparecer los memes. Después del debate, claro, pero con el debate... Digamos, por el tema de Córdoba, claro. No porque se haya prestado atención en lo que él planteaba. A partir de esos memes y las cargadas de Córdoba, que hablaba más de Córdoba, la gente empieza a darse vuelta y lo mira, ¿no? Pero fue insuficiente, digamos. Como pasó en su momento, en el 2019, que, digamos, la fuerza o el sector político del cual yo participo no apoyó ni a Macri ni a
ni Alberto Fernández y trabajó con Roberto Labaña, que Claro. también hubiese sido un presidente de lujo para la Argentina. A mí no me cabe duda. El problema es que la sociedad argentina no estaba preparada para ese tipo de dirigentes. Quiero digamos. preguntarte por eso, porque cuando uno piensa en el centro y uno dice vamos por la vía del medio, como puede haber sido esa instancia, hoy da la sensación que la Argentina entonces no está con esa posibilidad de Lo que vías pasa del es que medio. no, ¿O no? la Argentina necesita una fuerza política de centro gobernando, que no quiere decir que tenga que ser una vía del medio, porque puede llegar a ser una posición mayoritaria. El problema es que la Argentina estuvo tensionada últimamente en posiciones extremas. Y creo que no nos ha ido bien de esa manera. Yo, del proceso actual, la verdad que uno puede discutir economía si uno quiere. A mí más me preocupa lo que dijo Maqueda ayer. Que hizo una exposición impecable. Donde él llama la atención de los riesgos desde la institucionalidad, y no hay ninguna posibilidad de desarrollo económico sin instituciones fuertes. Un presidente que la trata como la trata, a pesar de que yo tengo muchas diferencias políticas con la vicepresidenta de la Nación, pero que es la persona que él eligió para que lo acompañe, Claro. y la destrata de la manera que destrata al Congreso, Claro. destrata al periodismo. Bueno. Entonces vos decís, no está yendo por un buen camino. Está muy bueno lo que decís, Pablo, porque lo de el juez Maqueda, para los que no saben, que es miembro de la Corte por poco tiempo, porque con 75 Ya termina años ahora. ya termina, fue algo interesante cuando él plantea esto desde la institucionalidad. Sí. Parece que es un mensaje fuerte. Lo que pasa ¿no? es que él está planteando esto a partir de el olfato que tiene de que el gobierno estaría preparando, olfato o buena información, los decretos para designar en comisión a los futuros jueces de la Corte y jueces que no han tenido acuerdo. Y eso claramente va a generar, si se da, creo que lo que está haciendo es advertir eso, ¿no? Ajá. Va a generar una crisis política muy grande, porque no hay antecedente en la Argentina de jueces de la Corte. Lo intentó hacer Macri y se dio cuenta a tiempo y dio marcha atrás y buscó los acuerdos en el Congreso, ¿no? ¿Y no tendrá que pasar eso? ¿No tendrá que, lógicamente, o bueno, hay Sí. que ver el gobierno si recoge el guante, digamos? Esperemos. De todo esto, pero... Lo que pasa es que, bueno, yo vuelvo a decir, hay incapacidad del gobierno de generar, creo que yo, marcos de acuerdo, porque los acuerdos han sido muy superfluos. El pacto de mayo, que terminó siendo nada. Sí. Te das cuenta que con un país que no tiene presupuesto y que al gobierno le queda cómodo no tener presupuesto, el pacto Es como... sigue siendo un gobierno totalmente discrecional. Pero por otro lado tenemos una oposición que no es capaz de acordar entre sí, llevarlo al gobierno a discutir en el Congreso, que ese es el ámbito de la discusión, una agenda que tenga que ver, por ejemplo, con las provincias. Las provincias han salido del radar de la discusión política o de la gestión. Ahí está, y vos tuviste esa experiencia, Pablo, en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Qué pasa con las provincias? ¿Terminan siempre los gobernadores, de alguna manera, suplicando al Poder Ejecutivo que le tiren algo? Porque es que eso es la realidad perversa de tener, sea este gobierno cualquiera, y ya después voy a ir a una discusión que yo tenía con mis compañeros del peronismo en el Congreso. Yo siempre digo que es preferible tener un gobierno con un mal presupuesto a un gobierno sin presupuesto. Cuando Macri no tenía mayoría y nosotros conformamos el bloque de 42 legisladores Argentina Federal, de casi 10 gobernadores del peronismo, discutíamos con el kirchnerismo y le decíamos, es preferible negociar con Macri un presupuesto que no sea el mejor, pero que sea un presupuesto, a darle libertad de acción sin presupuesto, porque es lo más cómodo. No se lo entendía en ese momento. Bueno, ahora lo están sufriendo, digamos. Es la primera vez en estos 40 años de democracia que va a haber un presidente con 2 años consecutivos sin presupuesto. Entonces los gobernadores están en una situación de debilidad tremenda, porque no tienen ni siquiera una hoja de ruta de cuáles van a ser sus recursos. Entonces vas a tener durante todo el año que viene, así como fue este año, ver peregrinar a los gobernadores a tocarle la puesta a los ministros para que le habiliten partidas. Entonces, eso genera un condicionamiento en la discusión que impide que se dé una discusión de fondo en el Congreso sobre una agenda que realmente sea importante para las provincias. Si las provincias tendrían esa hoja de ruta con un presupuesto nacional aprobado,
la situación sería distinta. Porque vos ya tenés en claro cuáles son los recursos que te va a corresponder. Un gobierno que no tiene mayoría y que vos lo obligás a sentarse en el Congreso a acordar un presupuesto, y te coloca en otra situación. ¿Por qué crees que no se hace? A ver, acá hay una incapacidad de la oposición, el gobierno tiene una mirada respecto de esto casi como autocrática. ¿Cuál es tu mirada? Varios factores. Un gobierno que le queda cómodo no tener presupuesto, porque si no hubiese convocado extraordinarias y poder su proyecto de presupuesto, y de última, si no se lo aprobaban, salvaba su responsabilidad, ni siquiera lo intentó hacer. Una parte de una oposición, digamos, totalmente hoy viendo la cuestión electoral más que la de gestión, y que también dice, no le voy a dar presupuesto al gobierno. Y en el medio, viste, sectores vinculados a gobernadores, o a Cambiemos, o a partidos provinciales, o al bloque de Emilio Monzó, que no terminan de tener entidad para definir cuestiones, ¿no? Eso me preocupa a mí, porque no tener presupuesto en un país, imagínate que el gobierno va a gobernar con el presupuesto del 2023, con más de 250% de inflación desde ese momento hasta ahora, las partidas totalmente obsoletas, y toda esa mayor recaudación de 2023 hasta ahora administrada unilateralmente por el gobierno. Entonces esa institucionalidad es la que está débil en la Argentina, no es normal, entre comillas, un país manejado de esta manera. Y acá te quiero llevar un poco a esto que creo que muchos creo que lo vieron así, que había una posibilidad cuando Quintela era el candidato a presidir el PJ, como una suerte de barajar y dar de nuevo, de oxigenar un partido tan importante que había sido casi fagocitado por el kirchnerismo. Esta irrupción de Cristina como presidenta del PJ, donde hoy hay muchísimos dirigentes que se están, tal cual lo digo, tragándose el sapo, inclusive algunos dirigentes salteños que tuvieron que ir a la reunión y que dijeron, bueno, tengo que ir a poner buena cara, pero esto no me gusta. Lo que pasa es que, te lo dice alguien que, estando en el Congreso, un grupo de dirigentes, entre los cuales estaba, plantó bandera en las diferencias con Cristina Fernández de Kirchner, y armamos nuestra propia estructura parlamentaria, porque entendíamos que al haber perdido el Partido Justicialista la elección de Scioli, y la mayoría de los gobernadores haber ganado en sus provincias, correspondía que los principales espacios de representación lo tenga el peronismo del interior. Esto no se escuchó, se siguió priorizando el peronismo bonaerense, y hubo una ruptura, una diferencia de criterios. Dicho esto, con esa autoridad digo también que aprendí a entender que en política nadie se jubila voluntariamente. No. Cristina Fernández de Kirchner es una realidad en la política argentina, y la única manera de que no tenga el protagonismo que tiene es si aparece una fuerza o una construcción política superadora. Y no hubo manifestación de voluntad dentro del peronismo en ese sentido. ¿Te llama la atención eso? Que no haya aparecido una figura que sea capaz de... Mira, nosotros intentamos en su momento, cuando se hizo la mesa donde estaba Juan Manuel Urtubey, Pichetto, Schiaretti, Massa, y el único que quedó en pie fue Juan Manuel Urtubey. Y al final Massa hoy, al lado de Cristina y de Máximo. Massa disparó en el acuerdo con el kirchnerismo, apoyando a Alberto Fernández, Pichetto con Macri, y Schiaretti se refugió en Córdoba. Que Yarlora quizás sea ahí Martín es un emergente muy interesante hacia futuro para el peronismo. Yo soy muy amigo de él. Porque se lo ve como que él dice, bueno... Es un hombre formado en su momento muy cerca de José Manuel de la Sota. Fue intendente en Córdoba, ahora viene de San Francisco primero, la ciudad de Córdoba después. Un tipo con mucho diálogo también. Obviamente que hoy con ciertos condicionamientos de la gestión, conozco lo que piensa Martín y creo que está muy lejos de acordar muchas cosas con Milei, sin embargo él se tiene que sentar en la responsabilidad de gestión. El peronismo tiene que también hacer hacia adentro su autocrítica, pero también es verdad que hoy la línea divisoria la va a ser la discusión nacional con el gobierno,
no es ni la gente en las provincias el año que viene no vota ni con Macri, ni con Cristina, ni con... y hay que saber construir una posición alternativa. Última pregunta, sí. Y tiene que ver con lo provincial. El 4 de mayo hay elecciones provinciales donde no juega el gobernador, donde juegan la posibilidad de que haya nuevos diputados, en algunos lugares senador, como va a ser en el caso del Departamento Capital, y concejales. Eso por un lado, ¿no? Una elección, como siempre, voto electrónico, pero que no se sabe tampoco acá dónde hay o no oposición y cómo es Sí, Salta viene con una dinámica juego, muy particular, de frentes con visiones provinciales más que alineamientos nacionales. Y habrá que ver cómo preguntarte eso. Y por otro lado, sí la definición de octubre, donde Salta va a elegir 3 senadores nacionales y 3 diputados nacionales. Así es. Bueno, lo provincial, y en Salta hace mucho tiempo, no desde el gobierno de Sáenz, sino que hace bastante tiempo tiene una dinámica de desdoblamiento electoral, creo que salvo el 2017, creo que fue elecciones conjuntas que hicimos voto electrónico y voto papel a la vez, la única vez. Pero después siempre fueron desdobladas. Y Salta tiene una dinámica de discusión muy provincial en sus elecciones provinciales, donde vos tenés el frente del gobernador, que es muy provincial y donde hay líneas que en las nacionales juegan en lugares distintos. Distintos, correcto. ¿No? Y después sí tenés líneas que por ahí tienen más referencia nacional. El PRO, la Libertad Avanza, si juega en lo local ahora. Exactamente. Pasó en la elección provincial pasada que Emiliano Estrada, que venía de pertenecer al kirchnerismo, hizo un acuerdo con la gente que después salió con Milei, con los libertarios, Zapata. Claro, entonces, digamos, son alquimias raras. Cuestiones... Si es bueno o no, es otro tema que nos puede llevar a otro programa. Después, el tema nacional sí creo, y en eso estamos trabajando nosotros con Juan Manuel Urtubey y otros dirigentes, es en tratar de generar un espacio que defienda Salta, frente a un gobierno nacional que no tiene en agenda a las provincias. Nosotros creemos que hay que recuperar una visión dentro de la política nacional que defienda los intereses provinciales, que busque puntos de acuerdo. Nosotros con nuestra identidad peronista, seguramente hay gente que ha militado en Cambiemos, y conozco gente del PRO y del radicalismo que no adhiere a lo que está haciendo Milei y que habrá que buscar puntos de coincidencia, una visión de centro que oponga a esa visión de Milei otra visión que no es contra la figura de Milei, sino contra una visión que hoy no tienen agenda. Tenemos un presidente que no gestiona en las provincias. No viene a las provincias. Con lo cual ese va a ser un poco... Yo creo que hay que decir cuál es la agenda que tenga que ver con la discusión de los recursos, volver a discutir el sentido de la infraestructura y la obra pública, que vuelva a colocar en el Congreso de la Nación una agenda que tenga que ver con las provincias. Me quedó muy claro, Pablo. Siempre un placer hablar contigo. No, muchas gracias a vos, Andrés. Gracias. Vamos a ir a una pausa y enseguida va a estar Germán Salomón. Vamos a hablar del ordenamiento territorial, un tema muy importante que tiene que ver con el desarrollo de Salta.